Sociedad de consumo y exclusividad humana. En esta mañana voy a repasar un artículo que confiere a todo lo que respecta a la sociedad de consumo para entendimiento de la Constitución y el Código Civil, no solamente en estas latitudes, sino en todo el país que quiera así entenderlo. Resulta ser de que la, los códigos civiles regidos por leyes del derecho comercial se encuentran estructurados por desasismo organizado. Los sectores privados van adquiriendo riquezas, esas riquezas que van adquiriendo intentan ir moderándose ellos mismos y resulta ser de que al haber falsos tesoros y bancos extraterríficos que no poseen vida, van consumiendo la estructura financiera, comercial, social de los civiles que defienden el derecho privado o muchísimos con naturaleza de origen real. Son ángelas y ángeles caídos que han sido transformados por procesos satánicos, por metástasis, y conservan una naturaleza divinal, pero inmediatamente se acobijan en el derecho privado. ¿Por qué? Porque el derecho nacional, a través del cúmulo de capitales privados, luchan para robar a los civiles privados. Este aquí de que quiero leer un artículo de qué es una sociedad de consumo para no detener, diría una secuestradora, la cadena de frío, la cadena de alimentos, decía, pero se refería a otro tipo de cadenas, para que haya un ritmo, un circuito legal, legítimo, y no haya una interferencia en el consumo de todo lo que se refiere a principalmente alimentos. Diría uno recién, una guerra de Tom, tienen programado cuántas Coca-Colas uno va a tomar en el futuro. Tienen planificado cuántos kilos de carne uno va a consumir los próximos 5 años. Y eso es terrible para una sociedad civil de consumo en América, donde lo principal que se sabe hacer es tener y volver a hacer y construir y conseguir. Una de las letras que más se escuchó por estas latitudes, desde niño he escuchado, es: acá no va a haber ningún inconveniente, se puede conseguir lo que quieras en cualquier lugar, tanto del país como en otros lugares. Vas a conseguir desde repuestos al mejor auto clásico del mundo. ¿Cómo no interrumpir esa sociedad de consumo y entender de que es una exclusividad humana, no de los humanos degenerados que solamente quieren en el lunfardo de estas latitudes garchar, sino de los humanos que entienden cómo poder ser un sistema local, nacional, continental, en medio de una tormenta de especies, luciferes, que no, Satanás, que no reúnen requisitos de estabilidad de poderes. Estas letras se utilizaban con una mayor propagación en, el segundo, en la segunda década de los 60 y a principios de los 70, el concepto sociedad de consumo. Algunos autores se habían referido al contenido del concepto de John Galbraith en La sociedad opulenta. Por eso es que van a escuchar, no sé cuántos pudieron ir a los estadios, pero cuando uno va a un combate en esas tribunas, se ponen así y dicen repolenta, soy polenta. Bien, la sociedad opulenta eran aquellos
jóvenes que se iban deshaciendo por demonios y le iban sacando también hasta la vitina, dirían los que manipulan señales para desasismo. Se originan todos esos comportamientos en, en el pensamiento de la sociedad opulenta, donde Galbraith imaginaba el tipo formado, el tipo comido, no de coman, sino comido por él mismo, no por otros. El tipo en la sociedad donde pisaba fuerte, no donde ponían los coñitos porque si no un estornudo y te mataban, sino aquel que sabía cuál era su posición en cada uno de los lugares en la sociedad. Eric Fromm, un psicoanalista, y Vincent Packard decían las formas ocultas de la propaganda. Resulta ser de que aquellos, inclusive Julio Grondona, él decía, las propagandas te van a dar de comer toda la vida, nunca te desprendas de la publicidad y a partir de allí sé. Él imaginaba de que las publicidades iban a ser el futuro de mis riquezas. Nunca imaginaba que en el contexto de las redes sociales, siempre imaginando en una oficina en Zurich. Y este contemporáneo decía las formas ocultas de la propaganda, el dinero legítimo por las publicidades legítimas, es lo que puede mantener una sociedad de consumo legal. ¿Por qué? Porque pegan por adentro, porque corrompen por afuera, porque hacen partícipe de ilicitez a nivel nacional, y es a partir de allí donde uno se esconde en la publicidad que me dejó Adidas, que me dejó Nike, la publicidad que se vio por la televisión, y etcétera, 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 a nivel deportivo. Vislumbraron algunos pensadores cómo no ser consumido y cómo seguir siendo una persona de consumo, no consumido ni consumista. Otro de los dichos de los barra brava, consumido. Los artífices del derroche, decía también Eric Fromm, entre otros, que significa aquel hombre que vive holgado y que esa holgadez debe llegar a cada uno de los países y de los continentes donde uno está. Lamentablemente encontramos luciferes, demonios, que están totalmente holgados, están totalmente cómodos y esperan que me recupere un poco después de ver ese pequeño monto que tengo por nacimiento, para partir de allí ser el billete con los vietnamitas en el caso de este país donde estoy. Algo totalmente monstruoso. La cultura del derroche es uno de los objetivos culturales que son beneficiados los verdaderos príncipes, donde no tendría que tener problema con que si la verdura se puso fea en la heladera, sin embargo ahí siempre estuvo Retiro esperando que se ponga fea y ellos era ese proceso de fruta en el cual no pude derrochar, no pude tirar. Digo así a grandes rasgos algunas experiencias que se ha vivido a nivel financiero que hacen de que la sociedad sea una sociedad consumida, siendo de que, por ejemplo, una de las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner y el esposo que defendieron decían siempre: es un país donde nunca te tiene que faltar de comer. Decían: somos los mayores productores de alimentos del mundo. Hicieron un tanteo, han sido muertos por falta de alimento, falta de nutrientes. Han visto los programas psíquicos en la mente, donde van diciendo: estoy lleno, estoy bien, pero a la vez estoy regio, tomé mate, unas galletitas porque me tengo que cuidar. Le van consumiendo la mente a las personas.
y se va viniendo abajo la sociedad de consumo, y los luciferes y los satanes abundan, derrochan y son polentos. Por consiguiente, el primero en utilizar estas letras también fue Catona en su obra La sociedad de consumo de masas, donde se necesitaban y se necesitan personas que imaginen que se les puede dar de comer a las masas, y esas masas deben ser personas, seres vivientes, humanos. Cuando Lucifer se imagina darle de comer en masas a los pueblos, se imagina de que bajan ángelas, que las ponen arriba de un avión aparecidas por un milagro satánico, y que después viven con ellos, y se crea una sociedad de consumación por la deficiencia de la carne y por la incompatibilidad de especie que existe, y es allí donde la sociedad de consumo es es un punto de la agenda número uno para los humanos, que dicen: yo quiero ser mi casa, mi sociedad y hasta mi país. Un poco antes hubo un autor que se llamaba Rostow, en las etapas del crecimiento económico, y sin utilizar muchos esas letras, concluía similarmente a Catona, donde decía que hay que tener un sentimiento de la sociedad de masa de consumo. Mientras recorría todo este país, visité lugares como Jujuy, Salta, Corrientes, pasé por Chaco, estuve por Chaco, Misiones, bueno, que prácticamente mi mamá y mi abuelo eran de allá. Intentaban que sea el sentimiento de abundancia, y siempre permaneció en mí el sentimiento de preocupación, diferente. Es cuando uno se preocupa porque parecería que estarían hasta muriendo de hambre y no sabría explicar por qué. Los ganados están, los pueblos chicos en semipaz permanecen y los supermercados están equipados. Me preguntaba: ¿qué es lo que falla? ¿Qué es lo que sucede? No hay niveles superiores de estudio, no hay tasas de estudio, no hay sistema. ¿Qué es lo que sucede? Y llegaban las voces del interior: Buenos Aires es el problema, siempre Buenos Aires es el problema. Y allí iba en mis viajes escuchando qué es lo que sucedía por estos perímetros, inclusive cuando visité Brasil, Chile. La sociedad de consumo es una cultura que no puede venirse abajo, porque los contravencionales dejarían de ser en el tiempo. No. Debe incrementarse, y el mundo es, como dice el Padre siempre, dice el mundo para ser feliz, no para ser de Félix, de Felipe, para ser feliz. Y esa felicidad siempre va en armonía con las necesidades que debe cumplir el ser humano al administrar, y lo que debe hacer el trabajador diariamente para conseguir el dinero y ir con la frente alta a comprar lo que debe comprar, no lo que le vayan a limitar. Estos pensamientos a veces tienen algunos rasgos negativos, como por ejemplo, se entroniza un poder del consumidor del que dependen las variaciones cíclicas de la economía, el crecimiento, la deflación, la inflación. Esto sucede porque hay tesoros que estudiaron ciencias económicas, estudiaron algo de finanzas, pero han perdido la naturaleza humana y se encuentran emitiendo dinero, y se encuentran con que tienen que llevar al Banco Central un montón de cantidad de dinero, y que después tienen que cerrar con llave, pero que les queda un pilón. ¿Cómo se hace si uno no lee? ¿Cómo se hace si uno no entiende? Y toman a comerciantes, toman a empresarios, toman a periodistas,
Y a partir de allí, del carozo siriaco, dirían, van haciéndose pasar por, y van manipulando la inflación, la deflación, la inflación, la deflación. Y terminamos teniendo todos, tanto en América como en otros lugares del mundo, cualquier material en razón social. Pero cuando van a revisar por adentro, falta la avena, no es posible comprar la gaseosa, hay que pensar dos veces comprar 2 kilos de asado o 2 kilos de churrasco. Y hay algo que es incompatible en base al profesionalismo diario y lo que respecta a la economía natural, a la sociedad de consumo. No tienen autoridad falsos tesoros y falsos bancos centrales. No tienen autoridad de destrucción de la sociedad de consumo. Donde es tan linda, es tan bella, y lo que hice es sacar de acá y le di para ahí y está viajando allá. Dijo que después puedo ir, no aparece nunca más. Queda implícito en el pensamiento de los autores que los beneficios de la sociedad de consumo representan una condición del desarrollo capitalista, del posible acceso por parte de los países que adoptan este sistema. Lamentablemente, Argentina es uno de los países mayores enemigos de los capitalistas o del capital, por eso es que desde niño tengo una foto en el coro de niños donde estoy con una capa así y finalmente terminó digo siendo así. Son anticapitalistas, son anticapital. No les sale poder convivir con el capital. Se han acostumbrado a las 3 de la mañana, me mandaban al banco cooperativismo, daba una caja de arroz con una caja de leche. Y mi papá me decía, tenés que ir, yo sí, bueno, yo voy a ir, y iba y hacía la fila. Y a las 4 de la mañana y había que pagar una cuota de un colegio, entonces tenía que pasar por esa experiencia. Y decían eso, el cooperativismo, un poco para cada uno. Ha quedado impregnado, ha quedado en la carne el falso compartivismo. Ojalá que en el futuro este país y el resto de América se llenen de humanos, y si no los hay, que puedan mantenerse siempre entendiendo de que desde Europa vinieron a decirme ministro de capa y espada, y dejaron marcas en un video en un avión en Nepal, donde se pelean por los logos de capa y espada, que significa ministro capital, soy un ministro capital, que significa tener en diferentes lugares un cúmulo de dinero, y cada uno de esos países necesitan hacerse cargo de la legalidad en la cual debo ir. Al no ir, al no reconocer esos dineros, se les da por ladrones, y las señales de consumismo les van destruyendo la mente al país. La gracia del Padre, que es el rey del capital del mundo, el pensamiento del Padre, cada planeta era un capital, el Sol un capital, que tenía un ejercicio específico, el de dar luz, el mundo es un capital, el hombre va a mostrar cuál es el carácter del Padre, la luna es un capital, va a alumbrar lo suficientemente de noche. Cuando hay un sentimiento de pobreza, cuando no se entiende que donde estoy hablando es el segundo país más grande de Sudamérica, resulta ser que hay que pedir que entiendan que es una sociedad de consumo, que entiendan cuánto deben valorar poder llegar a un supermercado y tener lo que se tiene, pero ¿de quién es la prioridad? ¿Quién debe administrar? ¿Quién debe promover? ¿Quién debe mantener ese ritmo? Y lamentablemente los luciferes quieren hacerse los líderes. Subir una cápsula de esos cuesta 40 pesos por estas latitudes. No sé en otros lugares
de los países, una locura, totalmente. Galbraith también mencionó el concepto de la sociedad opulenta, el criterio de la necesidad establecida independientemente que pasa a un segundo plano. O sea, daba por entendido de que no había un problema de perímetro, daba por entendido de que nací en Sarandí pero no nací de demonio. Y que eso no debe afectar en absolutamente nada en base a la cantidad de demonios lamentablemente que tiene, por ejemplo, la ciudad de Sarandí y los engendrados demonios que han tenido a lo largo de estos años. No. Independientemente y en segundo plano, la sociedad opulenta, la sociedad polenta, dirían los que no llegaron a ser voy a decir los hooligans porque no llegan a ser arqueros, sino los que no llegaron a realmente ir a un estadio y sentir la presión social, se da por entendido que las tierras no pertenecen a los clubes. Debido a que la sociedad concede gran importancia a su capacidad para crear un elevado nivel de vida, valora a los individuos de acuerdo con los bienes que poseen. Se confunden a veces, tirá, total yo tengo, no. Se refiere primeramente a mantener una línea de consumo donde sé que tengo que comer, cuánto tengo que comer, cuántas veces debo alimentarme, cuánto debería apartar para la renta, para los impuestos, una estructura específica que tiene que ver con una riqueza interna. Los estímulos de consumo se ven amparados con un sistema de valores que pone de relieve la capacidad de la sociedad para producir. Uno de los objetivos de quien es del lado de la sociedad de consumo es que imaginan que aquel muchacho que no sabe mucho y que reúne requisitos de biológico va a ser parte del sistema de producción y va a gozar de lo que produce y va a tener el dinero suficiente como para poder probar de otros productos. Y diría un empleado de por ahí, ¿y cómo nos gustaría un lugar como el de tu abuelo? Que ya es un sueño para muchos, donde trabajan toda la vida de manera comercial, intentan no meter la mano en la lata e imaginan que cuando llegan a viejos, pensionados, jubilados, piensan en una tierra, piensan en una sepultura digna. Cuanto más se produce, tanto más se deberá poseer para mantener un prestigio adecuado, dicen algunos pensamientos de la sociedad de consumo. Como consecuencia de este sistema de valores, el hombre actual tiene un objetivo: realizarse a través del consumo. Y si no lo logra, se sentirá frustrado. Y para hacerlo, es decir, realizarse, todos los medios podrían ser buenos. Y así es como se hipotecan los valores espirituales, morales, familiares. Un equilibrio muy, pero muy finito, donde no es posible poner toda la energía para tener una sociedad de consumo, mientras me habían mentido de que la rubia que tenía al lado era una mujer. El Estado ha bajado a blancas, ángeles, y tengo hijos que son e hijas que no pertenecen a la especie humana. Un montón, miles de hombres deshonrados y a la vez honrados porque formaron familia, tienen familia, pero el Estado les mintió. La sociedad de consumo los traicionó y es allí donde hay que apoyar las iglesias que van a ir haciendo reformas nacionales e internacionales para que el hombre se mantenga y continúe siendo honrado y dejar atrás la traición.
y hacer lo que hay que hacer, sentir lo que hay que sentir. Todos los medios pueden ser buenos para poder tener un legítimo ritmo de consumo, pero todo queda en la sabiduría, en la inteligencia que adquiramos diariamente, no de otros, entendiendo que hay que vivir estudiando quiénes son los enemigos de la tierra, de la legalidad y la naturaleza, para ir despejando que los productos que son nucleados por los códigos y enmarcados por la Constitución puedan seguir teniendo legalidad y que nunca pierdan el ritmo que se ha logrado.